Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Parte 1. Son muy numerosas las personas y es variado el tipo de intérpretes que no encuentran errores en la exhortación postsinodal Amor y Leticia del Papa Francisco, firmada el 19 de marzo y publicada el 8 de abril de 2016, pero ya podemos ubicarlos en tres grupos. El primero, que asevera que en ninguna parte del documento se autoriza a dar la comunión a adúlteros sin arrepentimiento, y que la enseñanza de Francisco es perfecta y no rompe con el magisterio tradicional de la Iglesia. Esta es una ciega lectura de la realidad. En el segundo grupo están los que no se detienen a mirar si en el documento hay o no continuidad con el magisterio, pues eso parece no importarles, sino que se detienen en que lo valioso del documento pontificio es la gran importancia que ahora se le da a la conciencia individual, como único camino para determinar si se obra bien o se obra mal. Esta es una sorda ojeada del documento pastoral. El tercer grupo acepta que sí hay ruptura con el magisterio. De igual manera no les preocupa esto, porque según ellos, en nombre de la misericordia, todo se debe aceptar, ya que supuestamente la misericordia está por encima de la justicia y de la verdad. Esta es una insana y acomodaticia leída de la enseñanza de Francisco en Amor y Leticia. A estos grupos los llamaremos intérpretes invidentes, intérpretes inconmovibles e intérpretes insensatos. De seguro hay otros grupos de intérpretes del documento, entre quienes están los que dicen que el documento Amor y Leticia no tiene problemas y que el problema está en su mala interpretación, lo cual niega el principio de la no contradicción, que dice que no es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero nos vamos a detener solamente en las tres formas de interpretación atrás descritas. Es claro que esta situación ya evidencia el grave problema del documento firmado por el Papa Francisco Amor y Leticia, o Alegría del Amor, que por su ambigüedad e imprecisión demuestra ya ser el documento papal más escandaloso, peligroso y desastroso jamás conocido. Esto por el amaño con que es presentado y por el alcance que tiene el error más grave y monstruoso de todos los que contiene, descrito en el capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351, que abre la posibilidad para que personas en pecado mortal puedan cometer el sacrilegio de acceder al sacramento de la Eucaristía, pisoteando también el sacramento del matrimonio y desconociendo además el de la confesión. Es evidente también que la guía pastoral del Papa argentino ha generado una confusión generalizada, pues en la praxis ya se autoriza y se permite dar la comunión a adúlteros no arrepentidos de forma sacrílega en varias diócesis del mundo, gracias a la publicación de Amor y Leticia y a su variada interpretación. Amor y Leticia, intérpretes invidentes. Estos dicen que con Amor y Leticia no hay ruptura con el magisterio y con el evangelio, pues en ninguna parte se lee que a los adúlteros no arrepentidos hay que darles la comunión. Afirman estos que con Amor y Leticia hay perfecta continuidad con la tradición anterior, pero para rebatir el error de esta ciega posición, basta comparar la nueva situación permisiva con los adúlteros en confrontación con la anterior, que les fija claramente tres condiciones indispensables para recibir la comunión.
A. Arrepentirse de su pecado. B. Cesar en la unión sexual y mantener perfecta continencia viviendo como hermanos. C. No dar escándalo a la comunidad. Estas exigencias son conformes al Evangelio y están contenidas en la encíclica Familiaris Consortio de Juan Pablo II, numeral 84, que sobre los divorciados casados de nuevo dice: la reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. También está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 650, esta norma que a la letra dice: hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Que no puede reconocerse como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Ahora bien, estas tres condiciones, arrepentimiento del pecado, continencia sexual y no escandalizar, se han eliminado de Amor y Leticia. Por tanto, hay una discontinuidad manifiesta y evidente entre la situación anterior y la nueva planteada por Amor y Leticia. De igual forma, el hecho de que no se mencione el término adúlteros o no se denomine con estas palabras no significa que por eso el documento no autorice a ellos darle la comunión. Sucede aquí como con los protestantes, que alegan, por ejemplo, que el purgatorio no existe porque en la Biblia no aparece escrita esa palabra, cuando ellos ignoran o niegan que las realidades de la existencia del purgatorio están perfectamente descritas en estos pasajes bíblicos. Mateo 12:32, Segunda de Macabeos 12:43-46, Primera de Corintios 13:13-15 y Sabiduría 3:1-5. El documento Amor y Leticia, en vez de llamar a los pecados por su nombre, los atenúa, denominándolos situaciones irregulares. El documento Amor y Leticia, a la ley divina y a la ley moral que prohíben dar la comunión a personas en pecado mortal, las llama piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Además busca licuar la ley divina quitándole su verdadero carácter normativo y presentándola en una forma difusa y sin precisión, dejando su aplicación a la mera subjetividad de la persona. Contradictoriamente, Amor y Leticia pretende que no tiene relevancia el hecho de vivir en estado objetivo de pecado mortal, y sí tiene importancia la subjetividad del individuo para juzgar ese estado. Es decir, la conciencia, que de este modo es absolutizada, no puede captar el pecado en el que se vive, por no estar iluminada esa conciencia con la luz de la ley divina. He aquí el controvertido texto de Amor y Leticia que autoriza dar la Sagrada Comunión de forma sacrílega, contenido en el capítulo 8. Párrafo 305 dice: por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia,
para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal, de toma de decisión. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Nota al pie 351. Hasta aquí el párrafo 305. Pero si aún no fuera evidente lo que Francisco quiere proponer en este texto sobre la comunión a adúlteros no arrepentidos, en la nota al pie 351 del mismo párrafo, con términos sutiles pero evidentes, se autoriza a dar la comunión sacrílega a los adúlteros en ejercicio. Este es el texto en cuestión. Nota al pie 351. En ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 24 de noviembre del 2013, firmada por Francisco. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Como se puede constatar, en los textos acabados de citar de Amor y Leticia, apréndaselos bien. Capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351, en ninguna parte se dice textualmente que hay que darle la comunión a los adúlteros no arrepentidos, pero toda su redacción va para allá, lo sugiere y al final simplemente lo permite. No se nombran las palabras adúltero o no arrepentido o dar la sagrada comunión a. Estas expresiones se omiten, pero se describe su realidad e indirectamente se mencionan. Así que los teólogos despistados no pueden arguirnos que en ninguna parte se recomienda esta barbaridad, ya que bastan 2 centímetros de inteligencia para comprender que lo que se está autorizando disfrazadamente es la comunión a adúlteros no arrepentidos, como ya las noticias dan cuenta de ello en Filipinas, Roma, Buenos Aires, Alemania, Malta, etc. Para estos miopes intérpretes que se obstinan en afirmar que Amor y Leticia no autoriza dar la comunión a adúlteros de manera sacrílega, reproducimos estas noticias que demuestran todo lo contrario. El Consejo de Obispos Alemanes apoya la comunión para los vueltos a casar. Así tituló The Catholic Herald el 1 de febrero, una noticia que confirma que la Conferencia Episcopal Alemana aprobó dar la comunión a adúlteros no arrepentidos en algunos casos. En el documento oficial, publicado en su sitio web, los obispos alemanes dicen que los divorciados vueltos a casar pueden recibir la comunión sin necesidad de vivir como hermano y hermana. Dicen que esto es posible a través de soluciones diferenciadas que son apropiadas para el caso individual. O sea, es la eliminación de la condición de guardar perfecta continencia sexual. Otro medio español tituló esta noticia así: los obispos alemanes permiten la comunión a los vueltos a casar, acerca de la interpretación final que sobre Amor y Leticia hizo la Conferencia Episcopal Alemana. Efectivamente, con el documento pastoral y doctrinal llamado La alegría del amor que se vive en la familia es también la alegría de la Iglesia, sobre la interpretación y la aplicación de la Iglesia germana a Amor y Leticia, los obispos alemanes determinaron que los vueltos a casar pueden recibir la comunión en casos individuales. Así se publicó en catholic.de, el sitio oficial de dicha conferencia. El documento de los obispos alemanes, fechado y publicado el 1 de febrero de 2017, también dice que Amor y Leticia no excluye categóricamente del sacramento a los divorciados vueltos a casar, debido a que según ellos, en algunos casos no se encontrará culpa grave.
Esto contrariando la norma de que en principio en materia sexual la culpa es grave. Así lo registró adelante La Fe, medio católico, que además consignó que el documento oficial de la Iglesia alemana reconoce que aunque no todas las parejas per se pueden ser admitidas a los sacramentos, para algunas parejas Amoris Laetitia abre ciertamente la posibilidad de recibir los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Ahora es imposible que los intérpretes ciegos sigan afirmando que Amoris Laetitia no autoriza a dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos, cuando hemos mostrado manifiestamente que al eliminarse las 3 condiciones que fijaba antes la Iglesia, ha quedado franco el paso para que los recasados no arrepentidos puedan comulgar, como ya lo autoriza, entre otras, la Conferencia Episcopal Alemana en pleno. No podemos olvidar que la diócesis de Buenos Aires obtuvo el aval del propio Papa Francisco para que se dé la comunión a recasados no arrepentidos, al igual que se abrió esa posibilidad en la misma diócesis de Roma, donde el Papa Francisco es el obispo responsable. Amoris Laetitia, intérpretes inconmovibles. Otros partidarios de Amoris Laetitia no hablan de continuidad o discontinuidad. Ellos sostienen que lo importante es la conciencia de los individuos. Creen así que si la conciencia no acusa a la persona de pecado grave, entonces nada impide que ésta se acerque a la Sagrada Comunión. Quienes pretenden negar este supuesto derecho del solitario autoexamen a los adúlteros cuya conciencia no los acusa, según ellos son unos fundamentalistas y extremistas, que se asemejan a los fariseos que pretenden imponer los rigorismos de la ley sobre la vida de las personas. Es obvio que la conciencia individual es importante y hay que atender sus llamados, pero la conciencia bien formada, y formada según la doctrina tradicional de la Iglesia. Esto porque la conciencia no es un valor absoluto y tiene límites infranqueables. Básicamente son la ley moral natural y la ley divina. Precisamente, una de las diferencias fundamentales del cristianismo frente al paganismo es la sujeción de la conciencia, no su independencia total. Absolutizar la conciencia como si fuera el valor supremo desplaza precisamente el querer de Dios para poner en su lugar el querer del hombre. Hoy día está de moda el humanitarismo, que infla desmedidamente la razón y la voluntad humanas, por encima de la razón y la voluntad divinas. Lo que antes se llamaba paganismo, ahora se llama secularismo o laicismo, que es la pretensión de organizar la vida privada, familiar y pública, prescindiendo de Dios y de la religión debida a Él. No nos debe sorprender, por tanto, que los secularistas o laicistas infiltrados en la Iglesia, y en gran medida los masones eclesiásticos, sean quienes pretendan ahora colocar la conciencia del individuo por encima de Dios y de los mandamientos del Decálogo y de todos los sacramentos. Este es el motivo íntimo que palpita tras la pretensión de Amoris Laetitia, de dar el sacramento dignísimo de la Eucaristía a personas recasadas que tienen un vínculo vigente anterior y se encuentran en condición objetiva de pecado mortal. Absolutizar la conciencia. Lo grave en estos casos es entreabrir la puerta o a lo menos quitarle el cerrojo. Habíamos pensado que tal vez no pasaría un año antes de que alegaran los infiltrados teólogos modernistas que nada puede impedir darle la comunión a los afeminados y lesbianas que mantienen relaciones sexuales en contra de Dios y de la naturaleza. Pues bien, o mejor, pues mal, no tuvimos que esperar a ese largo plazo de un año, pues por ejemplo, ya también la Conferencia Episcopal Alemana vuelve y juega esta conferencia germana, comenzó a manifestarse de acuerdo con la posibilidad de dar la Sagrada Comunión no solo a los adúlteros, sino también a los homosexuales que hacen vida común. Pero las consecuencias no paran en esto. Medios diocesanos alemanes ya han iniciado una campaña para darles también la comunión a todo pecador que no está arrepentido, tomando como base la solución hallada por los obispos alemanes con Amoris Laetitia, aplicable no solo a recasados, sino también a otros pecadores que aspiren a la Sagrada Comunión. Esta monstruosa extensión del supuesto derecho de recibir la Eucaristía por toda clase de pecadores es consecuencia apenas natural del cambio de principios que supone Amoris Laetitia, y que ahora aparecen expuestos en el periódico Kirchenzeitung. Efectivamente,
En un blog adscrito a Infocatólica, llamado Espada de Doble Filo, Bruno M. señala que en el diario de la diócesis alemana de Hildesheim, no solo se reitera sin lugar a dudas la postura predominante entre los obispos germanos con respecto a los divorciados en una nueva unión, sino que también clarifica que la aplicación de la exhortación apostólica al divorcio solo es el primer paso. Continúa Espada de Doble Filo. Según Kirchenzeitung, la solución para los divorciados vueltos a casar puede ser un modelo para otras preguntas difíciles. La discusión será si se refiere a las parejas no casadas u homosexuales y a los matrimonios de católicos con personas de otras concesiones. Finalmente, escribe Bruno M., si ya no hay reglas generales para los divorciados que viven en adulterio, ¿por qué debe haberlas para las parejas del mismo sexo o para los que conviven sin casarse? Y aunque esto no lo diga el artículo diocesano, se pregunta Bruno M., ¿por qué vamos a tratar de forma diferente a los pederastas, a los violadores, los ladrones, los asesinos, los médicos abortistas, los mafiosos, los extorsionadores, los esclavistas, los torturadores o los terroristas que no están arrepentidos? En efecto, si se alega que la conciencia de cada persona es el tribunal último y no la ley de Dios, entonces, ¿por qué no permitirle la comunión a todos estos pecadores sin exigirle la confesión de sus pecados? ¿Acaso su conciencia no los ha absuelto ya? Y si llegamos a este término, pues sencillamente han quedado sin afecto tanto los mandamientos del Decálogo como los sacramentos instituidos por Cristo. Todo el problema, como insinuamos antes, consiste en lo que dijimos atrás. Entre abrir la puerta o por lo menos quitarle el cerrojo, lo demás sigue por añadidura. Tarde o temprano, y hoy más temprano que tarde, como lo estamos viendo ya, esa puerta se abrirá de par en par para dar paso a toda suerte de atrocidades en contra de la ley de Dios y de la Eucaristía. Para demostrar cómo la interpretación libre de Amor y Leticia sí da un valor absoluto a la conciencia, el redactor en jefe de Infocatólica, Luis Fernando Pérez, y el blog católico español como vara de almendro.es registran que el 1 de febrero el cardenal Luis Martínez Sistac de Barcelona presentó el libro titulado Cómo aplicar el amor y Leticia, de la editorial Claret, en el que el cardenal interpreta amor y Leticia en contra de la doctrina de la Iglesia. Según como vara para el almendro, el cardenal Martínez Sistac recordó en una entrevista que recogió el periódico La Vanguardia que Francisco permite la comunión a los divorciados y trata de exponer una nueva visión de la familia. También que Amor y Leticia es muy clara y vendrá a refrendar lo que la Iglesia siempre ha contemplado, como la casuística de situaciones eximentes o atenuantes. Según Pérez Bustamante, en el lanzamiento de su libro el cardenal declaró: el discernimiento en divorciados y vueltos a casar ha de considerar aspectos del anterior matrimonio y la nueva unión. Si en algún momento el interesado, en conciencia y ante Dios, constata que se da alguna circunstancia que hace que a la situación objetiva de pecado no le corresponde imputabilidad subjetiva grave, se puede acceder a los sacramentos. Esto significa que si el interesado considera que en conciencia está en paz con Dios, a pesar de estar en situación de pecado, puede acceder al sacramento. Observen, mis queridos teleamigos, que aquí tenemos una clara absolutización de la conciencia, que no es el principio cristiano que le fija los límites a la conciencia, sino el principio pagano que le da a la conciencia un valor absoluto. Y finaliza Pérez Bustamante diciendo: si eso es válido para el pecado del adulterio, debe de valer para cualquier pecado mortal, sea de la naturaleza que sea. Por tanto, vale para las parejas que cohabitan sin pasar por el sacramento, vale para las uniones homosexuales, vale para todo lo que las respectivas conciencias dictaminen en relación a cualquier situación en la vida. Hasta aquí Pérez Bustamante. Miren, mis queridos teleamigos, como ya aquí no hay que esperar a que se abra un poco más la puerta, sino que se abre completamente y se invita a los pecadores no arrepentidos de todos los mandamientos a que hagan lo mismo que ahora con Amor y Leticia pueden hacer los adúlteros. Así llegamos al acabose de la Eucaristía, del pecado y de la Iglesia.
Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Fin, parte 1. Estás viendo Un Café con Galat. Continuamos con Un Café con Galat. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Parte 2. Intérpretes insensatos. Dicen estos frente a Amor y Leticia: si hay ruptura con el magisterio, pero en nombre de la misericordia se debe aceptar, porque es un valor supremo y está por encima de todo. El tercer grupo de francos y abiertos rebeldes a la ley de Dios nos plantea lo mismo que el anterior, pero no en nombre de la conciencia, sino de la misericordia, como si ésta también pudiera invocarse aisladamente y con independencia de los demás valores. Es cierto que la misericordia es el atributo más grande y excelente de Dios, pero también es cierto que no puede desvincularse de la verdad y de la justicia, que son también atributos divinos. Dios es justo y Dios es la verdad. En efecto, no solo porque el Señor declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, sino también porque Cristo no transige con el pecado. No solamente le dice a la adúltera: yo no te condeno, sino que le advierte que no debe seguir pecando más. En efecto, en el Evangelio de Juan, en 8:11 leemos: ella le respondió: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. En el libro del Eclesiástico 15:20 nos dice el Señor que ningún hombre tiene el derecho de pecar. Él a nadie le concedió el derecho de pecar, y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Y que no podemos independizar la misericordia, ni de la verdad ni de la justicia de Dios, nos lo dice reiteradamente la palabra divina. Por ejemplo, el evangelista San Mateo en 23:23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Y San Pablo en Efesios 5:9. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. De nuevo en Efesios 4:15, San Pablo nos advierte: por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza. Y segunda de Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. El amor brota de una conciencia recta, y es recta en la medida en que esa conciencia es formada en la ley moral natural y en la ley divina. Así lo enseña 1 de Timoteo 1:5. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Que la misericordia no se puede separar de la verdad, ya lo reconocía hasta el mismo Antiguo Testamento en este hermoso Salmo 85, verso 11. El amor y la verdad se encuentran,
la justicia y la paz se abrazan. Entonces, mis queridos teleamigos, la pretensión de separar la misericordia de Dios de la verdad o de la justicia es un gravísimo error que falsea la misericordia y da lugar a consecuencias funestas como la formulada por Amoris Laetitia. Invocar la misericordia de Dios para dar la comunión a personas en pecado mortal que no se han arrepentido ni han confesado sus pecados es un exabrupto que nos hace incurrir en la pérdida de la vida eterna, señalada claramente por San Pablo en 1 Corintios 11:29. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y que nadie tiene el derecho de pecar, de nuevo nos lo recuerda el libro del Eclesiástico, capítulo 15, verso 19 a 20. Dios observa a sus criaturas y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar y no deja sin castigo al impostor que así lo afirma. El 11 de febrero informó Infocatólica que Monseñor Rossi Keller, en una nota pastoral firmada por él para interpretar Amoris Laetitia en su diócesis de Frederick, del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, afirmó que es una ofensa apelar a la misericordia para interpretar Amoris Laetitia contra el magisterio. Efectivamente, sobre Amoris Laetitia, el obispo Antonio Carlos Rossi Keller advirtió que, frente a interpretaciones divergentes con respecto a este tema tan importante que afecta a la salvación eterna de las personas, creo que es importante exponer con claridad lo que enseña la Iglesia al respecto. No se podrá enseñar una doctrina diferente, so pena de traicionar la verdad que le fue confiada por nuestro Señor Jesucristo, para que la proclamara por los siglos de los siglos. Sobre la falsa misericordia y Amoris Laetitia, el alto prelado brasileño hizo esta advertencia. Además de oscurecer su misión de anunciar el evangelio del matrimonio y la familia, la tan cacareada misericordia que algunos pretenden imponer en relación con una flexibilidad doctrinal y pastoral reclamada y practicada ya en algunos lugares para estos casos, sería una verdadera ofensa para el ejercicio de los santos de la Iglesia, que derramaron su sangre en defensa de la doctrina del matrimonio tradicional. Un escándalo para tantas parejas que viven la fidelidad conyugal, cargando en muchos casos con la cruz de un matrimonio sacramental difícil, y una falta de respeto a los hombres y mujeres que, por diversas razones, viven en esta situación irregular, ofreciendo por sí mismos y por los suyos la cruz de no poder recibir la Sagrada Eucaristía. Esto, en pocas palabras, significa que nadie, ningún intérprete de Amoris Laetitia, puede invocar una falsa misericordia que esté por encima de la verdad y de la justicia, y en definitiva de Dios mismo, para dar la comunión sacrílegamente. Desengáñense los que invocan falsamente la misericordia de Dios para hacerla cómplice de los pecados de los hombres, porque los hombres no pueden alegar tener ningún derecho al pecado. De nuevo, Eclesiástico 15, 19 a 20 nos lo recuerda. Dios observa a sus criaturas y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Amoris Laetitia, intérprete despierto. Algún agudo intérprete de Amoris Laetitia podrá reconocer en esta exhortación una estratagema, hecha con la astucia de no mostrarse abiertamente, de hablar con ambigüedad, de decir sí pero no, o no pero sí, y no, sí sí, y no no. Claramente verá este observador cómo se logran alcanzar así oscuros propósitos. Este claro intérprete acotará que la nota al pie 351 y su párrafo introductorio 305 en el capítulo 8 es claramente una de esas leguleyadas o engaños impresos en letra pequeña, que en los contratos amañados no se ven, pero que luego autorizan a actuar en contra de quien firma ciego y confiado. También este despierto intérprete notará el mismo recurso perverso mayor utilizado para que algunos estados aprueben las leyes que legalizan, por ejemplo, el aborto, que aunque en principio solo es aprobado para algunos casos, en la práctica aprueban el aborto en todos los casos, pues los hechos demuestran que basta entreabrir un poco la puerta con la ley humana para que el hombre en pecado dé un portazo y viole toda la ley divina, amparado en la ley humana, argumentando: esto ya es legal. De otra parte,
Este evidente observador anotará que este documento pontificio, Amor y Leticia, que no es una encíclica papal y no tiene pretensiones magisteriales, como sí lo es Familiares Consortio y es magisterio puro, y que se muestra casi en todo su contenido conforme al magisterio y a la ley de Dios, incluso muy poético y estético en varios apartes, es tan solo una guía pastoral, una exhortación o invitación que hace Francisco a los obispos del mundo, invitación de Amor y Leticia que en teoría cada diócesis puede o no adoptar, y por ello el ministerio petrino de Francisco, descentralizado, democrático y reformador, deja su aplicación casi a la libre interpretación de cada diócesis, de cada obispo, pero acontece que por su ambigüedad, su doble rostro y doble lectura, en especial el párrafo 305, nota al pie 351 del capítulo 8, sutilmente autoriza a quien quiera cometer un gran sacrilegio, acercándose en pecado mortal a recibir la Eucaristía, y traslada astutamente la responsabilidad del grave hecho a sacerdotes y obispos, con el supuesto acompañamiento que éstos deben hacer a los adúlteros no arrepentidos aspirantes al sacramento. Esto es facilismo, y la ley del facilismo es aceptada por todos y se impone por las grandes mayorías desvertebradas. Como hemos dicho tantas veces, el problema del mal no consiste sino en comenzarlo. Dado el primer paso, en cierto modo se dan todos los demás. No se crea que son pocas las personas y jerarcas que han esperado esta libertad que con Amor y Leticia ahora tiene cada diócesis, en Europa especialmente, de acceder a la Eucaristía en estado de adulterio sin arrepentimiento. Tampoco se confía en que la cosa para aquí. Como ya lo hemos previsto y anunciado, siguen las parejas homosexuales y cualquiera en pecado mortal, accediendo sacrílegamente a la Eucaristía, con una conciencia limpia, avalada por un sacerdote, destruyendo así la Iglesia. De este tenor es la gravedad y peligrosidad del documento pontificio de Francisco, Amor y Leticia. Los malos intérpretes aún no lo pueden ver, pero cuando lo hagan puede ser ya muy tarde. Este intérprete listo también verá que Amor y Leticia es realmente una jugada maestra del modernismo y de la demagogia, pero con una implicación tan grave que puede destruir 3 sacramentos y convertir en coautor y cómplice de ello a la misma jerarquía diocesana, que así podrá ser en este delicado punto, como lo expresó el cardenal Reinhard Marx, gran impulsor de dar la comunión sacrílegamente a los adúlteros, lo que nos venga en gana, especialmente movidos por la presión de la gente y por el modernismo y la falsa caridad que ahora se imponen como único rumbo a elegir. El Papa Francisco concluyó este domingo su viaje por Asia con una misa al aire libre en Manila ante una multitud que desafió la lluvia y que, según el Vaticano y el gobierno de Filipinas, atrajo a cerca de 7 millones de personas, lo que podría ser un récord para una misa papal. Danay Rivero tiene las imágenes y reacciones. En medio de una muchedumbre de más de 6 millones de personas, hizo su entrada el Papa Francisco al Parque Rizal de Manila, en Filipinas. Los fieles desafiaron las torrenciales lluvias y se congregaron para escuchar la misa que concluyó el viaje del pontífice al país asiático. Notará este agudo avisor que con la publicación y férrea defensa de Amor y Leticia es casi como si Francisco, el Papa argentino, con su documento pastoral dijera a todas las diócesis del mundo: ¿quieren ignorar el magisterio y dar la comunión a personas en pecado mortal? Les doy la autorización para que ustedes lo decidan. ¿Quieren tener en cuenta solo la conciencia individual y dejar de lado la ley divina y natural para dar la comunión a adúlteros en ejercicio? Les doy la autorización para que ustedes lo decidan. ¿Quieren dejar atrás las enseñanzas del Evangelio y actuar con plena misericordia para acoger a los adúlteros, aunque no cumplan con la excesiva exigencia de la ley divina? Les doy la autorización para que ustedes lo decidan. Nos preguntamos si fue para esto que Francisco, antes del sínodo de la familia, realizó la más grande encuesta que se tenga noticia en todas las diócesis del mundo. ¿Acaso este documento es el fruto de esa consulta? ¿Acaso la verdad y el magisterio hoy se deben aplicar por vía democrática y son los fieles quienes ahora determinan cómo quieren que les sean administradas las leyes de Dios? Esto no funciona ni con las leyes humanas,
Y pareciera que Amoris Laetitia responde a estas preguntas con un contundente sí. Pero la respuesta es un rotundo no, porque ayer, ahora y siempre es el hombre quien debe acoplarse a Dios y a sus justas leyes, jamás al contrario. Cada vez son más los prelados que ven el doble rostro de Amoris Laetitia y entienden su gran peligro. Por ello, 1000 sacerdotes australianos, irlandeses, ingleses y norteamericanos, óigase bien, 1000, agrupados en una confraternidad, han publicado una declaración conjunta en apoyo a la dubia de los 4 cardenales, en la que dicen que una clarificación es gravemente necesaria para corregir el mal uso de la exhortación apostólica para socavar la sagrada tradición. Efectivamente, en un documento titulado Declaración de las Cofradías del Clero Católico, 1000 sacerdotes activos de Norteamérica, Inglaterra, Irlanda y Australia, agremiados en una confraternidad internacional, han firmado una declaración conjunta apoyando la dubia presentada por los cardenales Borg, Brandmüller, Caffarra y Meissner, quienes siguen en la vana espera de una respuesta del Papa Francisco que dé claridad a las interpretaciones que sobre Amoris Laetitia permiten dar la comunión a adúlteros en ejercicio. En una parte de su publicación afirman estos 1000 sacerdotes: gracias a los 4 cardenales eminentes que han presentado recientemente su dubia a la Santa Sede, solicitando las aclaraciones. Las cofradías reconocen que esta acción se ha tomado por amor a la Iglesia y la preocupación para la salvación de las almas. Notemos, mis queridos teleamigos, que gracias a Dios ya existen testimonios valientes, como el de estos 1000 sacerdotes y como el del sacerdote colombiano Luis Carlos Uribe Medina, que defienden la Eucaristía de profanaciones que por incitación de la más alta jerarquía se pueden cometer ahora con Amoris Laetitia. También por estos días, el arzobispo Monseñor Héctor Aguer, de La Plata, Argentina, dio directrices en sus diócesis de ajustarse al magisterio y a la palabra de Dios sobre la bendición de uniones concubinas y adúlteras, al decirle a sus sacerdotes que no pueden bendecir uniones adúlteras ni fornicarias. Estas fueron sus palabras: cuando no es posible celebrar, según el rito litúrgico, un matrimonio canónico, se debe evitar cuidadosamente todo signo que induzca a confusión, sea a los mismos presuntos contrayentes, a sus familiares o al pueblo de Dios en general. Y añadió: están prohibidas, por tanto, bendiciones de anillos y aún la bendición de las parejas, ya que éstas pueden llevar a pensar a que se bendice la unión concubinaria o adúltera. Sobre el verdadero acompañamiento que los sacerdotes y obispos deben dar a todos los fieles, en especial a los adúlteros no arrepentidos que quieren acceder a la confesión y a la comunión, y sobre el correcto examen de conciencia, a comienzos de este mes de febrero, otro obispo fiel, Monseñor Vitus Honder, obispo de Chur, Suiza, exhortó a sus sacerdotes a ser fieles al magisterio de San Juan Pablo II sobre divorciados vueltos a casar. En una guía pastoral para la aplicación del Amoris Laetitia afirmó que sigue vigente la prohibición de que los divorciados vueltos a casar accedan a la comunión eucarística mientras no se comprometan a vivir sin relaciones sexuales. En el punto 8 de su guía pastoral, el obispo Honder, sobre el sacramento de la confesión, indicó a sus sacerdotes: si en la conversación, durante una confesión, se solicita la absolución de un civilmente divorciado pero casado, debe establecerse que la persona está lista para asumir las prescripciones de Familiares Consortio 84. Esto significa que si ambos cónyuges no pueden satisfacer la obligación de separarse, deben vivir juntos como hermanos. Esta regla todavía se aplica ahora como entonces, porque la nueva exhortación apostólica Amoris Laetitia expresamente no pretende un nuevo conjunto de reglas generales de naturaleza canónica. Párrafo 300. El penitente debe manifestar la firme intención de vivir con respeto al vínculo matrimonial del primer matrimonio. El prelado suizo impartió una guía a sus sacerdotes para que efectivamente ayuden a los fieles en dicha situación, llevándolos a vivir su realidad en la sana doctrina y en la regla que da la Iglesia para estos casos, de manera que estos puedan formar su conciencia de acuerdo con la verdad acerca de la naturaleza del matrimonio, con compasión y misericordia.
Para ello, Monseñor Honder indicó que el punto de partida para el acompañamiento, el discernimiento y la integración debe ser la santidad del vínculo matrimonial. Por ello seguimos a la espera que Monseñor Rigoberto Corredor, obispo de Pereira, siga estos buenos ejemplos de Monseñor Honder y prohíba en su diócesis que los adúlteros profanen la Eucaristía y guíe a sus sacerdotes para que sigan el camino trazado por Juan Pablo II. Para ello seguimos animando a los fieles a que respalden a su prelado enviando comunicaciones de apoyo y sobre todo orando con la llama de amor del Inmaculado Corazón para que se mantenga firme. Queridos teleamigos, esta doctrina que hemos expuesto aquí no es un invento nuestro, como sí lo es la otra, la de Amor y Leticia, porque la nuestra tiene apoyo en la Sagrada Escritura y en la tradición bimilenaria de la Iglesia, como ya lo hemos demostrado con las citas bíblicas, del Catecismo y del Magisterio que enunciamos atrás. Pero también muestra que no es doctrina humana el hecho de que 4 grandes y eximios cardenales sostengan que no se puede dar la comunión a ningún adúltero no arrepentido que se encuentra en pecado mortal. Máxime si son venerables figuras campeonas de la santa doctrina, 3 de los cuales, por su edad y sus méritos, son además reserva y bastiones morales. Todos ellos verdaderos guardianes de la heredad, a los cuales se han sumado altos prelados entre cardenales y obispos, junto a centenares de sacerdotes. En efecto, no estamos inventando nada nuevo. Nuestra voz no implica ninguna innovación, sino el recuerdo de lo que hay, de lo que existe y de lo que debe prevalecer. Es claro ya que Amor y Leticia deja abierta la puerta a la libre interpretación. He aquí la genialidad y el peligro grave del documento de Francisco. Es claro que con este documento cada diócesis hará lo que mejor le parezca, aún en contra de la doctrina católica. Quien aún no lo admita seguirá en el error. Señores obispos, señores sacerdotes, a ustedes principalmente les decimos: su pasividad y su silencio escandalizan al rebaño y tienen un precio muy alto que ustedes deberán pagar ante Dios, si esto se mantiene. Ninguna disculpa puede justificar su indefinición en estos graves momentos para la Iglesia. Bien claro hemos oído en el libro del Eclesiastés, capítulo 15, versos 19 y 20. Él a nadie le concedió el derecho de pecar. Pero también señala: y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Porque ni siquiera el Papa puede autorizar el derecho de pecar, y tampoco ustedes, señores obispos. Excúsenos, señores pastores nuestros, porque los amamos y queremos su bien y el de las almas a ustedes confiadas. Les suplicamos que se pronuncien y de nuevo les decimos: obispos, hablen la verdad, no tengan miedo. Por favor, reaccionen, abran los ojos, que no se diga de ustedes que viendo no ven, que oyendo no oyen y hablando no se pronuncian, y así pierdan la vida eterna y la hagan perder a sus ovejas. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Fin. Estás viendo Un Café con Galá.